Hola a todos, bienvenidos a MedPlus, conceptos clave en medicina. Yo me llamo José Antonio Álvarez Fernández y soy el profesor de Medicina Legal del curso intensivo MIR Asturias y vamos a ver unos conceptos clave de medicina legal, lo referente al secreto médico y al consentimiento informado. Muy importante que tengáis claro lo del consentimiento informado, porque hace años apenas lo preguntaban en el examen MIR, pero en los últimos años han hecho varias preguntas relativas tanto a la teoría como a casos prácticos del consentimiento informado. Por tanto, vamos a dar unas ideas claves para que os sean muy útiles. ¿Qué es el secreto médico? Pues el secreto médico es el compromiso que adquiere el médico ante el paciente de no revelar nada de lo que el paciente le haya comentado o de lo que el médico hubiera descubierto en la anamnesis, en la exploración física o en las sucesivas pruebas complementarias. El secreto médico ya se remonta al juramento hipocrático y en el siglo XX hay varias declaraciones del secreto médico, Declaración de Ginebra, Declaración de Sidney y aquí tenemos la Ley General de Sanidad de 1986 que regula en su artículo 10 lo concerniente al secreto médico. La regulación del secreto profesional en España viene determinado por el Código de Deontología Médica y en la Constitución española viene determinada en el artículo 20. Hay dos artículos de la Constitución española que a nivel de medicina es importante que los conozcáis. El artículo 20, que se refiere al secreto profesional, al secreto médico, y el artículo 43. El artículo 43 nos garantiza el derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos. ¿Cuándo se debe revelar el secreto médico? Cuando sea denuncia de delitos, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando haya declaración de enfermedades infectocontagiosas para impedir la evolución de un estado epidémico, cuando la persona tenga declaración como testigo o como perito, también según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en caso de necesidad de la propia defensa. Casos, por ejemplo, de violencia de género. ¿Cuándo se debe mantener el secreto? Cuando el médico actúa como funcionario público, porque está sujeto a las obligaciones de los funcionarios. Cuando se trate de reclamación de honorarios médicos en el caso de la medicina privada, únicamente hay que indicar el número de actos médicos que no han sido abonados. Y en el caso de estadísticas y publicaciones, utilizar únicamente iniciales. Nunca debemos revelar el secreto médico, salvo que el paciente dé su consentimiento expreso, se realice para beneficio del paciente, sea fundamental para la sociedad o si dicha información es exigida a nivel legal. Según la Ley General de Sanidad se regulan derechos y deberes de los pacientes. El artículo 9 nos informa de esos derechos y deberes a los usuarios. El artículo 10 se trata de los derechos de los usuarios y el artículo 11 nos habla de los deberes de los usuarios. Saber que la Ley General de Sanidad nos describe los derechos y deberes de los pacientes. Y respecto a esto, muy importante el consentimiento informado. Tenéis que saber en qué ley se basa. Se basa en la Ley 41/ del año 2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, la cual se recoge que el paciente tiene derecho a la información. El paciente tiene derecho a una información sobre su proceso asistencial y esa información puede ser verbal o escrita. Además, tiene derecho a recibir toda la información sobre los posibles tratamientos que pueda recibir para curar su patología y de cada tratamiento el médico debe explicar al paciente las ventajas, los inconvenientes y los riesgos de cada alternativa terapéutica. El paciente tiene, por tanto, derecho a la libre elección del tratamiento y también puede tener derecho a negarse a recibir el tratamiento. Con todo esto se basa el consentimiento informado. El consentimiento informado en la mayoría de las veces se realiza por vía oral, pero en ciertas ocasiones se hace de forma escrita. ¿Cuándo se hace de forma escrita? Pues sobre todo cuando se trate de procedimientos diagnósticos y o terapéuticos que puedan suponer una previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. Por ejemplo, si hacemos un procedimiento diagnóstico como una endoscopia o una colonoscopia, se debe firmar el consentimiento informado. Importante, 3 excepciones para el consentimiento informado, porque nos han hecho muchas preguntas en el MIR de casos clínicos de estas excepciones. Primera, cuando hay riesgo para la salud pública, por ejemplo, para impedir la evolución de un estado epidémico. Ejemplo, epidemia, virus del ébola.
Segunda excepción, cuando el paciente no esté capacitado para la toma de decisiones, por ejemplo, casos de deterioro cognitivo. Y tercera, cuando la urgencia no permita demoras porque haya riesgo de lesiones irreversibles o de fallecimiento. Por ejemplo, un paciente llega a la urgencia, un paciente joven llega a la urgencia con un neumotórax agudo, con una inestabilidad hemodinámica importante, con una saturación de oxígeno del 80%, taquicárdico, tiene una inestabilidad hemodinámica importante y si no actuamos rápidamente ese paciente entrará en parada cardiorrespiratoria. Por tanto, en ese paciente sería una excepción para el consentimiento informado, porque la urgencia no permite demoras, ante riesgo de que haya lesiones graves irreversibles o de que haya riesgo de fallecimiento. En el artículo 8 de esta Ley 41/2002 es donde va regulado el consentimiento informado. Importante indicar todas las alternativas terapéuticas disponibles, desde las que tienen más posibilidades de curación hasta las que tienen menos, indicando las ventajas, los inconvenientes y los riesgos. Aparte, el paciente tiene derecho a negarse a recibir el tratamiento, según el artículo 21, en cuyo caso se podrá dar de alta voluntaria al paciente en el caso de que no haya peligro para la población, es decir, en el caso de que no se trate de una enfermedad infectocontagiosa y haya peligros para terceros. Importante en caso de transfusiones de sangre, sobre todo de los testigos de Jehová. Código de deontología médica, conjunto de reglas éticas que van a regir el comportamiento de un profesional. El capítulo 4 del Código de deontología médica se refiere al secreto profesional. Hipócrates valoró una serie de principios, como son preservar la vida, aliviar el sufrimiento, no hacer daño, decir la verdad al paciente respetando siempre su voluntad y tratar a los pacientes con justicia, con equidad. El curar la enfermedad no es uno de dichos principios porque en muchas ocasiones, aunque pongamos todos los medios, no en el 100% de los casos vamos a poder curar a los pacientes. Y en cuanto a la bioética clínica, tenemos la ética basada en la virtud, que se basa en las actitudes del profesional sanitario, pero lo más importante y que nos preguntan mucho son la ética basada en los principios. Esto lo preguntan mucho en el examen MIR. Los 4 principios básicos de la bioética clínica: no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. La no maleficencia, lo que Hipócrates decía primum non nocere, lo primero, no hacer daño al paciente, no dañar al paciente. Beneficencia, procurar siempre el beneficio del paciente. Autonomía, dar al paciente libertad para decidir. En el principio de autonomía es donde se basa el consentimiento informado. Y el principio de justicia, tratar con equidad, con igualdad a todos los pacientes, sin ningún tipo de discriminación. Y hasta aquí lo más importante del secreto profesional y del consentimiento informado. Gracias por vuestra atención.